Buenos días, hermanos. ¿Me escucháis todos bien, verdad? Muy bien. Bueno, el título ya lo estáis viendo. Parábola del fariseo y del publicano. Para mí es una alegría estar de nuevo delante de ustedes y también una responsabilidad, porque siempre cuando viene uno a la iglesia viene para alimentarse de la palabra de Dios y es muy importante, ¿no? Cuando se está aquí delante, pues se supone que los hermanos se quieren llevar algo a su casa que sea de bendición y que Dios le toque su corazón esta mañana. Bueno, las parábolas, hablando ya en general, todos supongo que sabéis lo que significa. Realmente son una historieta que el Señor Jesucristo, aquí en su ministerio en la tierra, pues contaba a la gente. ¿Por qué contaba esas parábolas, esas historietas? Porque a veces quería transmitir una idea espiritual o una ley espiritual y le era muy difícil explicarla, porque a veces había gente que tenía un poco la mente cerrada o no tenía, como se dice hoy día, tantas luces. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, os voy a contar una historia y con esa historia vais a poder entender ese mensaje o esa ley espiritual que quiero transmitir, ¿vale? Entonces, el Señor se servía mucho. Hay parábolas que muchas veces tú la lees y la entiendes en el primer momento, ¿vale? Hay otras parábolas, por ejemplo, la de sembrador, hace que aunque tú la leas, necesita que alguien te la explique. Y de hecho el Señor Jesucristo, si cogéis los evangelios, después de contar esa parábola, la explicó, que es lo que, por ejemplo, era cada uno de los sitios donde iba esa semilla que iba sembrada, ¿vale? Esta parábola más o menos tampoco es que tenga tanta dificultad cuando se lee, ¿vale? Porque la palabra fundamentalmente tiene una aplicación práctica y casi es la principal. Vamos a sacar en más jugo desde luego a esa parábola. Así que vamos a proceder primeramente a leerla. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, pues como yo decía, aquí hay dos figuras fundamentales, el publicano y el fariseo. Para la opinión pública, o sea, para lo que pensaba la mayoría de los israelitas en aquellos entonces, en los tiempos de Jesús, la figura del fariseo era realmente una figura importante, porque era un poco una figura que hacía como de modelo de la virtud y de la instrucción religiosa. Y digo que así es como modelo de la virtud, no que lo fuera, ¿vale? Mucho cuidado, que no es lo mismo. Sin embargo, cuando se hablaba de publicano, la palabra publicano prácticamente era sinónimo a pecador. Incluso eran tachados de impuros por trabajar para los gentiles. Los gentiles no es ni más ni menos que el Imperio Romano, ¿vale? Porque recaudaba impuestos. Cualquiera que lee esta parábola, o incluso cualquier predicador, si se pone aquí delante a hablar de esto,
Fundamentalmente, la aplicación principal no es ni más ni menos que es una palabra que Dios, Jesucristo dio, pero para instruirnos sobre la humildad, ¿vale? Como virtud imprescindible para ponernos en contacto o en relación con Dios, ¿vale? Y humildad, lógicamente, también para dirigirnos a todas las demás personas, ¿vale? Y vemos que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellas personas que se arrepienten, que consideran que son pecadores y que necesitan a Dios. Esto, digamos, sería la aplicación principal, que vemos es ahí el publicano, la humillación del publicano que se dirige a Dios, ¿vale? Hay otras aplicaciones, digamos, secundarias. Esto es la fundamental. Cuando se lee este texto, ya os digo, esto es la enseñanza más importante. Hay otras, por ejemplo, el publicano muestra que hasta incluso los peores pecadores, y digo peores porque, ya os digo, el pueblo israelita los tachaba a los publicanos de pecadores hasta no poder más, ¿vale? Que a pesar de esas personas que son los peores pecadores, si ellos tuvieran un remordimiento auténtico, pueden acercarse a Dios, confiar en la misericordia de Dios, y Dios los puede perdonar y pueden salir justificados. Eso también es una enseñanza importante. Hay otra enseñanza que es también ahora del fariseo. El fariseo, si hemos leído detenidamente, realmente se creía una persona justa por las obras que él hacía delante de Dios y de los semejantes, ¿no? Y vemos que menospreciaba a los demás, cuando realmente ustedes saben que eso no es así, hermano. Cuando Cristo vino al mundo, vino a llamar a los pecadores, no a los que se decían justos. Vino a salvar a los que se arrepintiesen de sus pecados. Los que dicen yo no necesito a Dios, o yo soy justo, yo actúo correctamente, la salvación es para ellos. No vino Jesucristo para ellos. Y también el fariseo, si leemos también textualmente bien, no apreciamos que él tenía una convicción de pecado. Sin embargo, ustedes sabéis que Cristo vino a salvar aquí únicamente a los que se reconocen pecadores, hermano. Si alguien dice que no necesito a Dios porque yo tengo una vida recta, ya os digo, la salvación es para ellos, ¿no? De hecho, si leemos, no lo busquéis, lo voy a leer yo. Leemos en Lucas 4:18, dice, hablando de Jesucristo, dice, vino para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos. O sea, Jesucristo vino a esas personas, a los que se sienten justos y se sienten que no necesitan a Dios. No vino Jesucristo a la tierra, ¿vale? Bueno, estos 3 o 4 conceptos, si yo los desarrollase, más o menos sería la predicación típica de cualquier predicador que se pusiera aquí delante, ¿vale? Y ya hubiera terminado. Hombre, habría que adornar un poco más, extender un poco más, explicar un poco más, pero prácticamente esto sería lo importante. Sin embargo, hermanos, yo en esta mañana lo que quiero es sacar un poco más jugo, exprimir un poco más esta parábola, ¿vale? Entonces, vamos primeramente a hablar de quiénes eran los fariseos. Bueno, los fariseos eran una secta o una tendencia religiosa del judaísmo. Ellos se dedicaban al estudio de la Biblia, un estudio, del estudio de la Biblia y de las tradiciones de los padres, los primeros padres de Jacob, Isaac, pues toda la tradición que tenía el pueblo de Israel también la estaban respetando, se dedican a su estudio y sobre todo hacían que se cumpliera a rajatabla, tenía un riguroso cumplimiento incluso de la interpretación de la ley.
la ley de Moisés, ¿vale? Está ahí en los primeros libros de la Biblia, ¿vale? Lógicamente, al ser muy conocedor de la ley israelita, pues lógicamente tenían gran autoridad en el pueblo. Lo que ellos decían, pues, tenía mucho valor. Incluso podemos decir que eran incluso guías espirituales. Pero con esto, pero ellos no eran sacerdotes, aunque podía haber algunos sacerdotes, ¿vale? Es más, la mayoría de los escribas y de los doctores de la ley precisamente eran fariseos, porque eran los mejores que conocían la ley. Sin embargo, si cuando habéis leído sobre todo los evangelios, habréis notado que Jesucristo sobre ellos tenía un juicio muy, muy severo contra los fariseos. No tanto por su doctrina, porque su doctrina se basaba en la ley judía, ¿no? Sino sobre todo, hermanos, por la mentalidad que tenían los fariseos. Sobre todo porque tenían un espíritu de soberbia y de hipocresía. Más adelante lo vamos a hablar un poco más adelante de esto, ¿vale? Incluso desde el primer momento, cuando Jesucristo estaba en la calle y se enfrentaba con los fariseos, desde el primer momento había una actitud irreconciliable entre los fariseos y Jesucristo. Porque Jesucristo es que no se callaba. Si los tenía que denunciar, los denunciaba. Y es tanto que esto creció que los fariseos ya no podían aguantar a Jesús, que fueron los primeros que alentaron al pueblo al final ya de pedir a que Jesucristo fuese muerto, ¿no? Fuese crucificado. Ellos fueron los primeros alentadores porque tenía ahí a alguien que le estaba incordiando. Es como si fuese una piedra en el zapato cuando se veía con Jesús la cara, ¿no? Ahora, el publicano. Vamos a ver, los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Lógicamente a nadie nos gusta que nos toque el bolsillo. Eso para empezar, o sea, ya de por sí ya con eso a la gente no les agradaba. Pero sobre todo porque los impuestos en aquellos entonces no lo cobraban empleados del Imperio Romano, sino que los romanos alquilaban, digamos, este servicio a gente judías, que normalmente eran particulares, y a veces esos particulares pues tenían personas que trabajaban para ellos. Por eso a veces en la Biblia se nos habla de jefes de los publicanos y de los propios publicanos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Resulta que las tarifas que tenían que cobrar en el Imperio Romano pues estaba establecida, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba? Que como tenía que sobrepasar en lo que ellos recaudaban del arrendamiento que tenía que pagar esas personas al Imperio Romano, hombre, pues tenía que tener un beneficio, ¿no? Una ganancia, ¿no? No iba a ser igual, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Que frecuentemente, o yo diría, bueno, frecuentemente me parece que todavía hay mucho, que casi siempre, o siempre, era algo arbitrario, o sea, dependía de ellos cuánto iba a cobrar, aunque tenía ahí unas tarifas, digamos, oficiales, para entendernos mejor. Entonces, lógicamente, esa arbitrariedad normalmente siempre era al alza, o sea, si tenía que recaudar 100x, pues recaudaba 110, era siempre al alza. Entonces, por ese motivo, los publicanos eran siempre unas personas que estaban aborrecidas del pueblo, porque se pasaban cobrando los impuestos, cobraban más de lo necesario. Entonces, en la Biblia, sobre todo en los evangelios, vemos que hay muchos pasajes que hablan de los fariseos, de los publicanos, negativamente. Pero de todas formas, eso no significa que fueran todos. Algunos se libraban. De hecho, en la historia que hemos leído, la parábola que hemos leído, el Señor pues habla de un publicano que se estaba arrepintiendo, ¿vale? Incluso, bueno, si alguien lo quiere leer en vuestras casas o como sé que se está grabando, lo podéis escuchar en Lucas 129 y los versículos siguientes, se nos habla también de publicanos que realmente eran personas honestas, no cobraban más de lo debido, ¿vale? Bueno, esto para que tengáis un poco una idea
de los fariseos y los publicanos. Vamos a analizar realmente ya el texto, casi versículo por versículo, y vamos a comentarlo. ¿No está aquí Javier, no? Bueno, si tenéis la Biblia delante, quería que volviéramos otra vez a los versículos. Al primer versículo, que es el versículo 9, sobre todo. (18:9). Vamos a volver otra vez, Javier, al primer el versículo, al 9. Bueno, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Hasta ahí, ¿vale? Bueno, Jesucristo desde el primer momento, aunque no decía fariseo expresamente esa palabra, pero se estaba dando a entender que era contra ellos, ¿vale? O sea, desde el primer momento se dirige a ellos. Bueno, ya veréis que a pesar que el Señor se dirigía sobre todo a los fariseos, también vamos a tener que buscarle ahí una enseñanza para nosotros. Y eso es donde yo quiero que tengáis más atención. Vamos a leer también el versículo 11, no vamos a leer todos los versículos, pero algunos más importantes quiero comentarlos. El 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Vale, hasta aquí. Oraba de esta manera. Bueno, ahí vemos que el fariseo estaba de pie, ¿vale? Ustedes pueden decir: Manolo, me pongo de pie por respeto cuando viene una persona, hombre, me pongo de pie, ¿no? No me quedo sentada. Podríamos pensar eso en principio. Sin embargo, esa era la manera habitual, normalmente era costumbre de los judíos. Pero realmente, hermano, en el fondo, el orar de pie, en el caso de este fariseo, no era nada de eso. Oraba de pie porque era un signo de orgullo y de vanagloria, en contraposición de la otra persona que estaba allí, que era el publicano, que tenía una actitud de humildad y de sumisión. Podría haberse incluso arrodillado, ¿vale? Entonces, por eso decía que oraba de pies, y ya incluso Cristo advertía de esta actitud. Si queréis apuntarlo, o los que me están siguiendo y me escuchen luego, en Mateo 6, versículos 5 y 6, leemos, lo leo yo solamente. Dice, sobre esta actitud, palabra del Señor, dice: y orando ores, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. O sea, el mismo Señor nos está diciendo que si queremos tener una comunión íntima con el Señor, no tenemos que estar alardeando, sino en nuestro aposento, en nuestro dormitorio, nos ponemos en contacto con Dios, con el Padre. Bueno, esto no significa en absoluto que no oremos en la iglesia, es distintas situaciones y no tiene nada que ver, ¿vale? Insisto. Luego, el resto del versículo 11, Javier. Ponme el versículo 11. Bueno, dice, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Vale? Entonces, ahí el fariseo está dando las gracias, porque dice que no es igual que los demás, porque está guardado, digamos, de la iniquidad, con los demás que son ladrones, injustos, adúlteros, y realmente es una causa de gratitud a Dios, es cierto. Pero ¿cuál fue el problema de este señor, de este hombre? Es que tenía una actitud de no humildad. En su lugar era un hombre arrogante,
y se muestra como superior a los demás. Ahí es donde fue su fallo. Incluso leemos que uno mira de desprecio al pueblo publicano, y dice, da gracias a Dios porque no tiene que estar, porque no es igual que él, y no tiene que estar lejos como el publicano que se sentía avergonzado, ¿vale? Y bueno, avergonzado, y el publicano, como estabais viendo, se estaba dando golpe en el pecho, no estaba en su situación, ¿vale? Entonces, hermano, importante, no se sentía, no era humilde, era orgulloso, soberbio. Vamos a pasar al 12, Javier. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, ¿vale? Este hombre no se limitaba solamente al ayuno que hay en Levítico. Si alguien lo quiere ver, en Levítico 6:29 se habla que había que hacer un ayuno una vez al año como mínimo, ¿vale? El pueblo hebreo, ¿vale? Entonces, él no solamente se limitaba a eso, sino decía que 2 veces a la semana. Normalmente eran el segundo y el quinto día de la semana. O sea, él no iba a ser menos, él iba a ser de los más rigurosos, que ayudaba más de lo que diría la ley. Y también vemos que dice que daba el diezmo de todo. Incluso dice también de todas sus ganancias, o sea, daba más del diezmo. Entonces, en este sentido, pues lo que está este hombre afirmando es sus convicciones morales y religiosas, que las tenía muy arraigadas y iba hasta el límite. Y entonces, por eso, él se estaba felicitando. Él mismo se estaba dando palmaditas, para entendernos, ¿vale? Sin embargo, hermano, ahí está el problema. Él no sentía realmente ningún pecado que confesar. Él se sentía justo. Ni tenía ninguna necesidad espiritual que pudiera ser suplida por Dios. Y es donde tuvo su fallo. Sin embargo, ahora vamos a ver la postura del publicano. El versículo 13. De momento va a ser publicano estando lejos, hasta aquí. Entonces, el publicano se sentía indigno de estar en la presencia de Dios. Y casi, yo diría que quería pasar desapercibido, ¿vale? Sin embargo, esa actitud que tenía, realmente fue la actitud correcta, hermanos, para presentarse a Dios. Si leemos en Salmos 34, 18, dice, cerca está Jehová a quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y es como estaba este hombre, hermanos. Esa fue su actitud de aproximarse a Dios. Seguimos diciendo, no quería ni aún alzar los ojos. Yo si estuviéramos allí filmando con una cámara, podríamos casi comprender que lo mismo estaría sonrojándose, porque se encontraba avergonzado de su manera de ser. Y luego decía que se golpeaba el pecho, hermano. ¿Sí? Es como si se estuviera, al golpearse el pecho, como si de alguna manera, simbólicamente, se estuviera hiriendo el pecho, ¿no? O sea, tenía una angustia, y reconocía con ese gesto su culpa. Si os acordáis, el momento de cuando Jesucristo fue crucificado, tenía varias personas allí a sus pies. Cuando Jesucristo murió, nos dice la Biblia que muchas personas se golpearon el pecho en señal porque ellos reconocían que habían matado un hombre que era justo. Pues en ese sentido es como hay que entenderlo, hermanos. Luego diciendo, sé propicio a mi pecador. Son palabras, hermanos, usadas en el sentido de que yo necesito reconciliación con Dios.
Necesito reconciliarme con Dios, y reconocer que Dios es la perfección y yo no soy perfecto y necesito a Dios, porque me reconozco pecador. Esto fue la actitud correcta del publicano. El versículo 14, hermano, dice: os digo que este descendió a su casa justificado, este es el publicano, antes que el otro, el fariseo. Hasta aquí. Entonces, yo creo que tendríamos que, para entender bien, dice el versículo, dice antes que el otro. Habría que decir, para entenderlo bien, más que antes que el otro, habría que decir y no el otro. Porque realmente cuando los dos salieron del templo, el que estaba justificado era el publicano. El fariseo no estuvo justificado ante Dios. No es antes que el otro, sino el otro no estuvo justificado. ¿Por qué? Porque el fariseo, ya os estoy diciendo, no sentía ninguna culpa, no sentía no tenía necesidad de nada de Dios. Y lo único que fue al templo era para exaltarse, para vanagloriarse, y como ustedes comprenderéis, Dios no le iba a justificar. Dice el versículo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, esto lo dijo Cristo, y es una ley divina, una ley espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, enseña que la humildad es necesaria para recibir, hermano, la gracia y la justificación. El que no vaya con ese sentimiento de humildad, desde luego con Dios no va a hacer nada, vamos. ¿Vale? Bueno, hasta aquí más o menos ustedes tendréis algunas aplicaciones para vuestra vida, lo que os he dicho, pero quisiera profundizar un poco más como enseñanza práctica de esto, ¿vale? Bueno, aparte de la humildad, como os estoy comentando, aparte de que Dios perdona a las personas que se consideran pecadores y no a los justos, pero quisiera profundizar un poco más. Hemos dicho que los fariseos tenían una actitud que era en pro del formalismo, y ahora os voy a explicar el formalismo lo que significa. Eran personas que usaban la hipocresía y la soberbia, y todo esto, esta manera de ser, ¿qué es lo que hacía? Que paralizaba, digamos, tener una religión auténtica, un conocimiento auténtico, una relación auténtica con Dios, ¿vale? Voy a desarrollar, digamos, estos tres conceptos. Primeramente, el de formalismo. Hermanos, nosotros también podemos tener a veces apariencia de religioso, cumpliendo con las formas o las apariencias. Por ejemplo, cuando estamos asistiendo ahora mismo a la iglesia, pues aparentemente somos cumpliendo con las formas, ¿vale? Bueno, digo la iglesia, o cuando estamos orando por los enfermos, o cuando oramos en la iglesia, participamos en ella. Pero sin embargo, hermanos, es una forma externa, pero a veces nuestro corazón realmente está lejos de hacer la voluntad de Dios. O, para que lo entendáis mejor, los capillitas, entre comillas, pueden ir a la iglesia, pero a veces van a la iglesia para callar su conciencia, y están en la iglesia y participan en la iglesia. Entonces, es a lo que yo voy a esto, hermano. Y insisto, y quiero insistir en esto. Vamos a leer algo que es sobre esto, y viene bien. Hay un versículo que está en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, nosotros lógicamente en el siglo XXI no vamos a sacrificar animales, aunque hay pueblos por ahí que lo hagan, ¿no? Como cristianos no. Pero hermanos, aquí lo que está haciendo el profeta Oseas, que está invitando al pueblo de Israel,
a volver a Jehová, mediante la misericordia y mediante el conocimiento de Dios. Y le da a esto más importancia que los sacrificios o los rituales. Es más, esta manera de entender es tan importante que el mismo Jesucristo, mira que Oseas fue mucho antes que el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Pues el mismo Jesucristo, en Mateo 9:13 leemos: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El mismo Jesucristo insiste en esto mismo. ¿Vale? Bueno, y ustedes, bueno, y esto aplicado a mí, ¿a qué cuento viene? Pues hermanos, Dios quiere de nosotros una actitud propia de un cristiano auténtico. No que vengamos a rellenar aquí, a cantar una banca. Hay que hacerlo, yo no digo que no. Quiere de nosotros no que sigamos unos rituales vacíos, sino quiere más de nosotros. ¿Vale? ¿Entendido? Es más importante a veces la actitud, la misericordia, como dice aquí, y el conocimiento de Dios, más que los rituales. O más que cumplir con unas formas. Os voy a poner, yo, mientras que estaba ahí sentado, estaba yo diciendo, ¿qué ejemplo le digo a los hermanos para que se entere bien de lo que estoy diciendo? O lo que quiero darle a entender. Vamos a ver. Estaba pensando en un ejemplo que dio el Señor Jesucristo. ¿Os acordáis que Él estuvo comentando que si se cayera no me acuerdo si era un asno, no sé lo que dice la Biblia, en un pozo, pues por ser el sábado, pues en teoría los judíos no podían coger el asno que se estaba pobrecito ahogando y sacarlo, porque era día de reposo. Quería darle a entender que a veces la misericordia, digamos, por este animal era superior al cumplimiento de la ley. ¿Vale? Y también estaba acordándome, bueno, una cosa más práctica del día a día. Os voy a poner en aprieto todo lo que me estáis escuchando ahora. Vamos a ver. Hoy domingo, el culto era a las 11:30, ¿no? Bueno. Vamos a poner que yo saliera de mi casa. Y me dice mi vecino, Manolo, ¿a dónde vas tan rápido? Y yo, mira, pues hermano, yo voy a la iglesia, soy evangélico, vivo aquí, pero tengo mi iglesia en Chipiona. Y me dice, bueno, ¿y qué es lo que hace en la iglesia? Y bueno, pues entonces me pongo a explicarle. Y resulta que veo la oportunidad de hablarle del Evangelio. ¿Vale? Llego aquí y son las 2:15. Y muchos hermanos con su mirada me dicen, ay, Manolo. Bueno, ahora hay algunos que me podían decir, que a ver, ¿a qué hora que llega? A 3/4 horas después. Eso no son horas, ¿no? Hermano, ¿qué es lo que he hecho bien y qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que he hecho bien? ¿En hablar del Evangelio y he hecho mal en llegar tarde? ¿O he hecho bien en llegar tarde y hablar del Evangelio? ¿No? Pues un poco es lo que estoy diciendo, hermanos. O suponte tú otro ejemplo, esta vez digo, bueno, yo salgo y resulta que mi vecino, que no tiene coche, se ha puesto el hijo enfermo. ¿Vale? Y dice, mira, Manolo, a ver si lo puedes llevar al hospital, pues estoy llamando aquí a la ambulancia, nos llega, o el problema que sea. Y yo tengo misericordia de mi vecino, o del hijo de mi vecino que está enfermo, y lo llevo al hospital y llego tarde. Pues eso es lo que te estoy diciendo, hermano. Esas son las formas. La forma es cumplir que yo tendría que estar aquí a las 11:30. Y si puedo estar 5 o 10 minutos antes, mucho mejor. Pero, hermanos, ¿ustedes no creen que he actuado con misericordia? ¿Vale? Pues poco es lo que os estoy diciendo, os lo estoy repitiendo, hermano. Y también en ese sentido, cuando venimos a la iglesia, también podría ser también que venimos en plan capillitas, por cumplir, por tener la conciencia tranquila. Pero, hermano, no venimos a la iglesia con un espíritu de estar en comunión con Dios. Eso también es importante, hermanos. Bueno, eso en cuanto a las formas. He puesto estos ejemplos para que lo entendáis perfectamente. Bueno, también estaba diciendo que la actitud de los fariseos era la hipocresía. Y nosotros igual, hermanos, no podemos tener una conducta de santurrón aquí en la iglesia
o con nuestra familia que sabe que somos cristianos, y luego con nuestros amigos del mundo o la gente que nos cruzamos, somos totalmente distintos. Y el Jesucristo, sobre esto mismo, a los fariseos lo estuvo acusando muy mucho. Y le estaba diciendo muchas veces la actitud que ellos tenían y la manera de pensar que no eran correctas. Vamos a ver algo no todo, porque es muy extenso. Si lo queréis leer, está en a ver, ¿dónde estaba esto? En Mateo 23. Vamos a leer unos cuantos versículos, Javier. Mira, dice aquí, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo último dice, dicen o no hacen. Entonces, eso es hipócrita. Si yo digo una cosa y luego no lo digo, no es correcto. Luego, por ejemplo, el versículo 4, dicen que atan cargas, pero ni con un dedo las quiere mover. O sea, también una actitud contraria. Versículo del 5 al 7. Bueno, lo voy a resumir. Dice, hacen obras para ser vistos que les llamen rabí. O sea, rabí es maestro en israelita, ¿no? Cuando solo hay un maestro que es Cristo y los demás son hermanos. O sea, esto lo que está demostrando es que ellos se creen por encima de los demás hombres, ¿vale? Ponme el versículo 13, Javier, también. Dice aquí, devoran, bueno, yendo un poco a resumir, dice, devoran las casas de las viudas, es decir, que no tienen una conducta moral adecuada, aparenta religiosidad, con largas oraciones, pero realmente no son personas auténticas. No cumple realmente. Si quieres, pasamos al 15. Os aconsejo de otra forma que leáis todo el capítulo 23. Estoy resumiendo un poco. Dice que hacen convertidos recorriendo mar y tierra, pero luego le hacen hijos del infierno. Es decir, en lugar de mantenerlo en el camino correcto, lo hacen hijos del diablo viviendo en el pecado. O sea, eso también es una contradicción. Intenta que se conviertan, pero luego hace que vayan por el camino de la maldad, ¿no? Bueno, y el versículo, no lo vamos a leer, y del versículo 16 al 22, ahí habla una serie de juramentos que no son correctos, ¿vale? Si quieres, vamos al 23, Javier. Mira, aquí dice que dan el diezmo, dan diezmo sobre la menta, el eneldo y el comino, es decir, cumplen con Dios, porque está en la ley de dar diezmo, pero dejan realmente lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, que es un poco a lo que yo os estoy hablando. Vamos al 24. Dice, no, el 24. Ahí me he equivocado yo. El que dice cuelan el mosquito pero tragan el camello. Bueno, sí, este. Perdón, guía ciego que cuelan el mosquito y tragan el camello. Bueno, pues todo lo mismo, hermano. Es decir, lo insignificante, o sea, el mosquito, un insecto pequeñito, lo que no tiene importancia, le dan la importancia. Lo critican, pero no denuncian lo que los pecados grandes lo pasan por medio, ¿vale? Esto es lo que significa, ¿vale? Del 25 al 26 también, resumiendo, dice, limpian por fuera el plato y el vaso, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Es decir, o sea, se entretienen con el aspecto exterior de lo material, pero el aspecto interior, el aspecto espiritual, no lo cuidan. Es lo que realmente está diciendo. El versículo 27, los resumimos diciendo, se muestra como sepulcro, pero por fuera están blanqueados, pero por dentro tienen huesos muertos e inmundicia. O sea, por fuera se muestran justos, aparentemente se muestran justos, pero realmente por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad.
¿eh? Y ya en los últimos versículos, del 29 al 35, lo voy a resumir, dice: edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, pero condenan sus padres que los mataron. ¿Vale? Entonces, ellos ahora matan y crucifican y azotean a los profetas y sabios que se envió por Dios. Sin embargo, dice que adornan los sepulcros de los profetas. Es también una contradicción, hermano. Bueno, digo todos estos versículos y todos estos ejemplos de Jesucristo. Mucho cuidado que nosotros también no caigamos en esta contradicción en nuestra vida como cristianos. ¿Vale? Y ya quiero terminar, hermano, no quiero seguir un poco más. Entonces, resumiendo, a modo de conclusión, Dios no quiere de nosotros una relación formal, sino una relación viva, un conocimiento vivo de Él. ¿Vale? Una actitud real de comunión con Dios, no cosas exteriores, no cosas de apariencia. ¿Vale? En segundo lugar, bueno, que es lo propio, si queremos acercarnos a Dios y que Dios nos escuche, por supuesto, tenemos que tener una actitud de humildad, reconocer que por nosotros mismos no podemos llegarnos a Dios, porque somos pecadores y no somos nada. Y que si nos llegamos a Él es por la gracia y la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, hermano, quisiera, aparte de las aplicaciones que hemos podido hablar antes, sobre todo, hermano, si queremos que Dios nos enaltezca, tenemos que humillarnos. ¿Y cómo? ¿De qué manera nos tenemos que humillar? Como la actitud de un siervo. ¿Sabéis quién es nuestro mejor ejemplo, no? Jesucristo. Él mismo fue nuestro ejemplo. Él decía que no había venido a la tierra para ser servido, sino para servir, hermano. Mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y servir, hermano, es involucrarse. No es en el aspecto exterior de venir a calentar un banco 2 o 3 veces a la semana. Es involucrarse en las cosas de Dios. Y estamos ya involucrados, involucrarse más. Hermano, si nos involucráramos al 100% todos los que estamos aquí, os aseguro que faltarían bancos. El Señor nos demanda más, hermano, con una actitud de humildad y de siervo. Y de siervo significa eso, trabajar para el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y espero que esta parábola la tengáis en vuestro corazón y la pongáis en práctica. Amén.